Si llamar a no votar es un delito, nosotros somos delincuentes. Digo nosotros, la revista Etcétera, que desde que inició este proceso electoral convocó a abstenerse a asistir a las urnas este próximo domingo, 1 de junio. Y es que también sabemos que desde entonces a la fecha, a través de distintas truculencias y artimañas, el gobierno federal ha buscado que concurra la mayor cantidad de gente a las urnas para validar, para legitimar lo que significa una asonada antidemocrática, el avance y la coronación, consideramos, de lo que significa ya formalmente el sistema autoritario en el que nosotros estamos viviendo. Y en efecto, eso es lo que ocurre en sistemas autoritarios, todos aquellos que tenemos un punto de vista o que actuamos de manera distinta a como el gobierno pretende que él trata a los ciudadanos, no en su calidad de ciudadanos, sino en su calidad de rebaños. Cuando salimos justamente de ese mismo sepulcro de obediencia, es que nos convertimos en delincuentes. Así ocurre, como les digo a ustedes, en todos los sistemas autoritarios. Así es que a nosotros, que llevamos años advirtiendo justamente de la desmantelación de la democracia, no nos sorprende, a diferencia, desde luego, de muchos otros que nunca creyeron que llegaríamos a una situación como esta, o que tibios, y a ellos también se debe la situación que vivimos, a su tibieza, consideraron que esto podía contenerse a través de un ejercicio de la democracia con personajes que de ninguna manera son democráticos. El caso es que ahí llegamos. Y llegamos, en efecto, en un entorno, no exagero, de admoniciones de parte del gobierno, como hemos visto, que ocurrió con la senadora Andrea Chávez o como vimos también con Pablo Gómez. Háganme ustedes el favor, el que en 1968 no tuvo el papel ni la relevancia importante que se atribuye a sí mismo, pero que en efecto fue parte de un movimiento, así sea él una parte testimonial, que fue tratado justamente como delincuentes por el simple y llano, complejo y en el fondo importante objetivo de la libertad. Él mismo incluso ya señala o advierte que es ilegal y en consecuencia quienes estamos convocando a no votar y no votaremos, pues para él o según sus subterfugios, pues somos eso, justamente delincuentes. En efecto, desde que nosotros en Etcétera hemos señalado que si todos aquellos que no van a votar somos delincuentes para el gobierno, bienvenidos, se ha convertido ya, y nos da muchísimo gusto, en una tendencia en las redes sociales, así que los invitamos a ustedes. Textualmente es así como lo hemos planteado nosotros mismos en las redes sociales. Si llamar a no votar es un delito, lo admito. Soy un delincuente para este sistema autoritario, es lo que digo en Facebook, y que ha sido ya replicado muchas veces, y al menos en esa red social ya es, como les digo a ustedes, una tendencia. Les invitamos, por supuesto, a que ustedes también se sumen a este movimiento social, porque lo que hay que decir es que en las democracias consolidadas, la abstención del voto pues forma parte también de los derechos, porque el voto es un derecho y desde luego también una responsabilidad, que no una obligación, y menos todavía señalada o sancionada en ningún tipo de marco legal. Es un derecho, insisto, que nos confiere el ejercicio libre de nuestras propias preferencias políticas manifestadas a través de la urna. En democracias consolidadas, como les digo a ustedes, el abstenerse es también signo o de no interés en la cosa pública, o signo también de que pues no hay un candidato o candidata que represente las expectativas que el ciudadano tenga, y entonces, como no lo hay, simple y sencillamente es una abstención. Entre la indiferencia y la abstención existe una convicción política del ciudadano que en efecto no ve reflejados esas expectativas que él tiene, de tal manera que por eso es que resuelve su propia abstención. En México, justamente abstenerse implica, por un lado, que en efecto millones de ciudadanos no están empapados, ni siquiera interesados en este proceso electoral, en donde se busca una permanente soliviantación, permítanme decirlo así, un permanente crispamiento social para intervenir en la cosa pública, además en cosas y en actos para los que no debería de ser, digamos, el voto decisivo, como para la elección de un juez, porque un juez en efecto no se debe a sus electores, sino se debe justamente a la procuración de la justicia. Pues hay también, como les digo, muchos ciudadanos que, de acuerdo con las encuestas, más de la mitad, pues no les interesa absolutamente nada participar en este proceso. Pero también existe otra porción de ciudadanos, estos sí interesados en la cosa pública, que
no estamos interesados en participar en este proceso electoral, en esta jornada del próximo domingo, justamente porque lo que implica es convalidar esta asonada democrática, antidemocrática de parte del gobierno de la República, porque significa en efecto la destrucción de un poder, digámoslo rápido, y a la destrucción de un poder, desde luego, siempre le implica espacios o vacíos que son ocupados por otros grupos de poder. Por eso hemos dicho que esto que se dirimirá el próximo domingo implica también ver como un botín la elección de jueces, ministros y magistrados. En consecuencia, pues estamos viendo justamente esa disputa que tienen distintas corrientes del partido mayoritario en el país. Y por eso es que justamente en la cobertura de estos guetos de poder se encuentra la disolución en el fondo de este sistema judicial que alicaído, que con necesarias reformas, desde luego, teníamos y que en el nombre justamente de las enormes deficiencias, pues lo que ha hecho siempre, como hace en todos lados, el populismo autoritario es destruirlo, ¿no? Si hay corrupción en el INAI, destruimos al INAI y en consecuencia también acabamos con la transparencia. Si hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación, destruimos el Poder Judicial de la Federación y pues en consecuencia nos montamos, que eso es lo que ha hecho Morena, pues en esta especie de botín. Mi compañera y amiga, Orquídea Fong, ya hizo una reseña muy puntual de los personajes y de sus argumentos, entre comillas, que señalan que ahora imagínense ustedes que nosotros los que convocamos a no votar estamos violando la ley cuando ellos justamente desde finalizando 2018 hasta la fecha, ellos, me refiero a todos quienes se amparan en la autoproclamada 4T, han fustigado al ritmo de al mandar al diablo a las instituciones y las leyes, a este marco normativo e institucional que hasta hace muy poco regía en nuestro país como una democracia incipiente, débil, tan débil que estamos viendo justamente su propia desaparición. El caso es que justamente quienes nos llaman delincuentes, pues son quienes se han pasado por debajo del arco del triunfo los procesos electorales, han hecho campañas indebidas, han desviado recursos, han cometido distintas tropelías al amparo del no somos iguales, pero siendo peores, en efecto, dejando enormes vacíos en las arcas públicas, el clientelismo, el nepotismo, una familia presidencial encumbrada en la política por obra y desgracia de la herencia política y también, desde luego, encumbrada en los quehaceres de la economía. Personajes que hasta hace poco no tenían un solo quinto, ahora hijos del presidente, pues en efecto son boyantes, son empresarios y todo esto que nosotros sabemos, a pesar de que, claro está, no tienen la mínima exposición intelectual, política para justamente presentarse como una opción alternativa. Nada de eso, son grupos de poder que en efecto se encuentran enclaustrados. El próximo domingo vamos a ver justamente la manera en la que el gobierno intenta desesperado compensar la falta de interés, ya decía yo, de interés en general de los ciudadanos y también de la abstención política, el mensaje político que damos los ciudadanos para no votar. Y lo que está haciendo el gobierno en efecto es primero estigmatizar a quienes con plena conciencia no vamos a votar y segundo también pues hacer todo lo posible por el acarreo. Ya escucharon ustedes a Gerardo Fernández Noroña, cada día ofrece una peor versión de sí mismo, señalando él que pues se pueden utilizar los acordeones, estos que nosotros aquí les mostramos a ustedes, que pues en efecto significan parte de estas prácticas antidemocráticas, pero ya saben que nosotros, nuestra abstención en el voto es una participación activa y social, por eso vamos a darle cobertura, por eso los invitamos a ustedes aquí abajo de este número telefónico, envíen sus videos, sus testimonios, porque vale mucho la pena estar exhibiendo todas las trapacerías de este gobierno. Así es que, en efecto, si el gobierno dice que somos delincuentes por llamar a no votar, en efecto somos delincuentes por defender la democracia, porque esto es etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.